Muchísimas gracias a la diputada Pilar Lozano, que tan amablemente me invitó a este espacio. Es para mí una distinción y un gran honor compartirlo con ella y con los demás colegas. Saludo con mucho aprecio a mis dos compañeras senadoras, que son pues, un ejemplo de la distinción y la participación de la mujer en la vida pública, la senadora Patricia Mercado y la senadora Beatriz Paredes. Son parte de ese ejemplo, de ese capital político que nos honra y nos distingue con las mujeres en la vida pública de México. También quiero saludar con un fuerte abrazo virtual en esta ocasión. Espero que luego le demos la vuelta al coronavirus y nos votemos físicamente a las y los líderes migrantes, que son la mejor representación de este México que es más grande que sus fronteras. Este México que no se resigna al límite administrativo y que crece y se expande y se enriquece. Muchas gracias por su presencia, por sus aportes en todas las formas y a quienes nos acompañan a la distancia en estas nuevas formas de encontrarnos y de pensar colectivamente ante los dilemas y desafíos que tenemos. Quiero compartir con ustedes algunas ideas respecto a los dilemas que hoy tenemos, más propiamente desde el enfoque de los derechos humanos. He mandado unas notas, no sé si la pantalla se pudiera compartir, y si no, le pediré yo después a Pilar o los organizadores si lo hacen llegar. Son unos pequeños apuntes, no propiamente un texto. Ahí lo podemos tener. Esencialmente he dividido mi participación en 4 puntos, de manera que podamos, dado el obvio de tiempo, poder hacer una breve síntesis. Ya la senadora Paredes afortunadamente ha hecho una presentación extraordinaria sobre algunos de los grandes dilemas. El primer tema es justo aproximarnos a la migración como un derecho humano. En estas características ya mencionadas tanto por la diputada Lozano como por la senadora Paredes, de la naturaleza de la especie, la movilidad como un fenómeno extraordinario. Pero la propia evolución y progresividad de la construcción social de los derechos humanos nos ha llevado a entenderlo como un derecho, tanto en el orden universal, así llamado, en la Organización de las Naciones Unidas, como en las expresiones regionales, que es propiamente lo que se deriva en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos representado en la Organización de Estados Americanos. La evolución de tal entendimiento como derecho ha llegado a tal grado que incluso tanto en el Sistema de Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano no solo se han creado instrumentos específicos, incluso algunos de ellos en los que México ha sido protagonista principal en su construcción y concepción. Por ejemplo, la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Algunos otros casos, inclusive mediante litigio internacional en organismos internacionales, donde México justamente ha llevado aquellos casos de falta de debido proceso para la protección de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hoy incluso se ha llegado a construir mecanismos especializados en materia de defensa de los derechos de los migrantes, bien las relatorías, bien los grupos de trabajo específicos en la materia. Y así entendido, el fenómeno de la migración como un derecho humano tiene justo esa garantía. El dilema empieza cuando estamos aproximándonos a una migración forzada. A una migración forzada no como derecho, sino como consecuencia de la ausencia de la vigencia de otros derechos. Muchos relacionados con la ausencia de derechos económicos, sociales y culturales, pero también en ocasiones de derechos civiles y políticos ante la falta de seguridad o por problemas de pobreza. Esta caracterización, en este momento en particular, ya la senadora Paredes describió algunos de estos momentos, no voy a ahondar en eso. Sí me parece importante vincular entonces cómo hay 3 contextos de riesgo que están conectados y aumentados. Ese primer contexto de riesgo es lo que lleva al proceso migratorio per se. Se ha ubicado y se ha encontrado en este análisis que las personas migrantes están en condiciones de riesgo, vulnerabilidad y que su condición migratoria ha supuesto la negación de una multiplicidad de derechos. Dicho de otra manera, están expuestos a una multiplicidad de violaciones y abusos tanto de autoridades estatales como de particulares. El caso de la delincuencia organizada, de los cárteles, de las maras, el caso mexicano ha sido dramáticamente documentado, por ejemplo, lo que pasó en San Fernando, Tamaulipas y muchos más. Como sucede en la entrada a la frontera de Estados Unidos, el recuento de cruces y de muertos que se hacen en el desierto en Arizona y muchos casos más.
y los abusos que se sufren por parte de la Border Patrol. Es un fenómeno encadenado de violación, de manera que hay una condición de riesgo por el proceso migratorio en sí. Un segundo contexto de riesgo es los cambios de la política pública en materia migratoria recientemente, y dada la naturaleza del foro, quiero ponerlo en este caso en particular de los dos lados de la frontera. Es decir, el grande riesgo que ha significado el cambio de la política migratoria o el hecho cuando el racismo se convierte en política pública, cuando las amenazas se convierten en política pública, que es el caso de lo que ha sucedido recientemente en Estados Unidos con Donald Trump. No porque en las administraciones demócratas no hubiera habido grande daño, para mucha sorpresa y agravio de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Infelizmente, la administración Obama fue la que deportó más mexicanos. En muchos casos pude conocer personalmente casos de familias separadas en Chicago, en Los Ángeles y algunos otros. Pero este fenómeno se ha incrementado brutalmente, no solo por una narrativa de odio y de racismo alentada desde la campaña, sino convertida en política pública que ha llevado a procesos fast track de deportación y de ataque. Y muy infelizmente e increíblemente, en México, contrario al esperado, en la política pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha significado tanto un abandono, en mi opinión, o por lo menos una reducción de presencia e interés de las y los mexicanos en Estados Unidos, como un cambio de paradigma con respecto a la migración hacia el sur. Pasamos de un paradigma de solidaridad a un paradigma de seguridad nacional, con lo cual México se pone en una situación difícil en los foros internacionales. Cómo reclamar los abusos a Estados Unidos, cómo defender eficientemente a las y los mexicanos en Estados Unidos cuando los abusos cometidos en contra de la población, por ejemplo, centroamericana o africana o haitiana, tienen casi los mismos excesos y si no el mismo sentido de los abusos que se viven por parte de la Border Patrol y algunos otros casos de los supremacistas blancos. Cuando los abusos que se cometen por la delincuencia organizada, el narco, el crimen, el delito en contra de los migrantes en México, incluidos los propios mexicanos, por ejemplo, este fenómeno de atraco sistemático cuando regresan las caravanas de migrantes mexicanos que en Navidad o algún puente de muertos van a ver a sus familias, tienen que concentrarse para tratar de evitar de ser robados y asaltados. México se pone así en una condición de incongruencia y debilidad para defender a sus propios connacionales en los foros internacionales. El tercer riesgo, entonces, ya no es solo el proceso migratorio en sí, el fenómeno del cambio de la política migratoria y lo que sucede respecto al cambio en Estados Unidos con México, sino lo que es todo lo anterior más lo que está significando el COVID. Es decir, el impacto de la pandemia acentúa dramáticamente los riesgos y solo quiero acentuar algunas de las características que se han significado estos riesgos porque francamente ha aumentado notablemente y quien está en la pantalla le pediría que avanzara al punto número 3. Voy a mencionar solo algunos. Por supuesto que el fenómeno del COVID ha generado una mayor vulnerabilidad. Hemos escuchado dramáticamente los casos de la población latina que ha estado expuesta a mayores niveles de contagio en Estados Unidos. Se incrementan los riesgos sanitarios allá y acá. Se está generando una reducción de empleo y de ingreso dramático en Estados Unidos y en México. Se hablaba ya de más de 22 millones de empleos perdidos en Estados Unidos. Para dar una proporción de lo que eso significa, en los últimos 10 años en Estados Unidos se crearon 22.4 millones de empleos. Quiere decir que en Estados Unidos se han más empleos de los que generados en los últimos 10 años y eso genera una condición, por supuesto, de gran riesgo. También esta condición de pandemia ha significado la reducción de las redes de solidaridad y lo que estamos observando, tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano, son trámites fast track para las deportaciones. Estamos viendo un fenómeno para acelerar las deportaciones fuera de todo proceso legal. Y en el caso mexicano, estamos viendo migrantes varados en los dos lados de la frontera, que están en una especie de limbo, que están absolutamente abandonados. El caso de la frontera sur es dramático. Tenemos gente que está literalmente, por ejemplo, en el río Suchiate o algunos otros, que están en el abandono total, ¿no? Se han cerrado los albergues, se han debilitado las redes de solidaridad y eso les pone una condición donde, por ejemplo, como se reporta en Tapachula, lo único que le queda a algunos migrantes para poder sobrevivir es su cuerpo, lo que ha dado un incremento, por ejemplo, como se ha reportado en la ciudad de Tapachula, de la explotación sexual comercial infantil o trata de personas.
A esto hay que sumarle lo que ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras, que se ha generado un rechazo a los migrantes. Los toques de queda incluso han llevado a que haya migrantes que intentando retornar a su país porque México continúa con los traslados aún hoy en día por camión desde la frontera norte hasta la frontera sur, y el Instituto Nacional de Migración sencillamente abandona a los migrantes y ha generado incluso linchamientos de pocos centroamericanos en sus países. De manera que entonces se conectan estas tres condiciones de riesgo. Por eso se ha hablado ya que el coronavirus lo que en realidad está haciendo es poniendo una mayor presión para evidenciar las fallas del sistema migratorio. Pongo ahí algunas de las expresiones que dijo ya Daniela Reyes, la coordinadora del área de asilo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, o la carta abierta para proteger los derechos de los migrantes que hicieron algunas organizaciones de derechos humanos en el caso mexicano. En el segundo orden de ideas, quiero subrayar lo que pasa con los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. Hay claramente un impacto que puede generar, y así se ha empezado a mencionar, una tendencia a incrementar la migración como un fenómeno de mediano y largo plazo. Cuando Trump llegó a Estados Unidos se preveía también un regreso masivo de mexicanos y eso no sucedió. Y recuerdo perfectamente la conversación con algún líder migrante que me decía, mire, si hemos sobrevivido estos cabrones, más vamos a sobrevivir. La fuerza de los migrantes es siempre extraordinaria. Y en general así pasó. Han sobrevivido a la plaga Trump y siguen sobreviviendo. Pero solo quiero subrayar tres de las ideas que me parece como en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, algunos de los principales desafíos. Estamos viendo justamente el fenómeno de la problemática que se puede generar en materia económica. El escenario tendencial es que haya más pobreza. La atención en materia de los derechos sociales. El COVID, el coronavirus, lo que está haciendo es acentuar la desigualdad. Están sobreviviendo las grandes empresas, están sobreviviendo quien tiene condiciones para quedarse en casa, están sobreviviendo personas que tienen condiciones para enfrentar con condiciones y recursos esta cierre de empleos. Y por eso lo que ha venido a hacer el coronavirus es a aumentar la desigualdad y se prevé un escenario tendencial de más violencia y más inseguridad. Quiero citar solo una voz, por ejemplo, Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, justo lo que ha dicho es que hay un fenómeno que puede incrementar esta tendencia. Con esto paso al tercer punto, que es justo los derechos políticos y civiles en riesgo, y quiero llamar su atención a dos casos en particular que tienen que ver con lo que ya comentó la senadora Paredes en materia de la representación política de migrantes. Quiero llamar poderosamente su atención a dos avances que se habían logrado de manera muy significativa que hoy están en riesgo. En la Ciudad de México, el Congreso local hizo una modificación legal para que la diputación para una persona migrante no entrara en vigor para la elección del 21. Afortunadamente, esa modificación legislativa fue contravenida y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás esa decisión. El día de hoy vence el plazo para apelar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para contravenir la decisión de la Sala Regional. ¿Quién puede hacer eso? Dos instancias. El Gobierno de la Ciudad de México y los partidos políticos. Yo espero que no vaya a avanzar la idea en la jefatura de gobierno bajo la dirección y mando y responsabilidad de Claudio Sheinbaum o de los partidos políticos para que se dé atrás a una progresividad y un avance en la representación política en el Congreso de la Ciudad de México de las personas migrantes. Sería un grave retroceso. Les pido por favor que estemos atentos. Se tuvo que acudir al tribunal para ganar y defender lo que en progresividad y avance de derechos se había logrado. ¿Y eso por qué pasó? Pues porque querían seguir repartiendo las cuotas entre las estructuras partidarias sin abrir la representación política de los migrantes. El caso de Guerrero es un caso similar. Se acaba de hacer una modificación para incorporar temas que tienen que ver con violencia de género, pero por la puerta de atrás se está moviendo la Constitución de Guerrero para que el no sea la elección de 2021 cuando pueda entrar a elección
la representación migrante en el Congreso de Guerrero, sino que se lleve hasta el 24, en una modificación que no tiene nada que ver. Sencillamente era una adecuación para incorporar elementos, por ejemplo, pertinentes de violencia de género, pero en este caso se está generando un retraso también para fugar nuevamente la representación política de los migrantes. Estos dos casos me parece que son muy graves y quiero llamar su atención para que no dejemos esta discusión. Y por supuesto que acompaño, de hecho en campaña yo presenté una propuesta similar a la senadora Paredes de una sexta circunscripción para los mexicanos en el extranjero. Es decir, si México es más grande que sus fronteras, esas mexicanas, esos mexicanos tienen que tener representación directa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. De mano le digo ya a la senadora Paredes que con mucho gusto me sumaré a esa iniciativa bajo incluso las propuestas que hemos trabajado. Un segundo orden de ideas en materia de derechos políticos, veo en riesgo la polarización en Estados Unidos por las elecciones de noviembre. No repito parte de lo que ya ha dicho la senadora Paredes, pero sí veo mucho riesgo de lo que eso pasó. Yo viví en Estados Unidos las elecciones del 12 y del 16, cuando estuve en Washington con la Comisión Interamericana, y fui testigo de ataques a la población migrante en el área que yo vivía, en Arlington, Virginia, o en la zona cercana de Baltimore, en la zona metropolitana de Washington. Y esa zona se consideraba demócrata. Digamos, los demócratas ganaron esa zona por el 90%. Quiero subrayar los riesgos que ahí se vivieron. También no quiero dejar de subrayar lo que para mí es un riesgo, que Trump utilice al presidente López Obrador para las elecciones. Yo me quejaba de que Enrique Peña Nieto había traído a Trump en plena campaña a Palacio Nacional. En mi opinión sería absolutamente vergonzoso que López Obrador hiciera un viaje en julio o en pleno proceso electoral a Estados Unidos. Después de que nos utilizan como tapete y nos insultan, el presidente de la República de México, mexicana, va a viajar a Estados Unidos. Ese es un tema, honestamente, que a mí me preocupa mucho y lo quiero subrayar. Hoy López Obrador dijo que esa visita está suspendida, mas no está cancelada. Hay que estar muy vigilantes a ese tema y veo con riesgo, ya explicó la senadora Paredes, lo que significa la disminución de la capacidad de defensa de los mexicanos, por lo que ha significado la disminución de los recursos a los consulados, al sistema de protección, a pesar de que en el Senado de la República hemos insistido que se aumente. Y termino con un particular señalamiento a lo que se refiere sobre los derechos económicos. Este tema es esencialmente una de las concreciones de lo que yo llamo la esquizofrenia del gobierno mexicano o la esquizofrenia de la sociedad mexicana del lado sur del Río Bravo. Las remesas son muy reconocidas, muy bienvenidas, pero no va con un correlato de representación política o de política pública para las y los migrantes en Estados Unidos. Qué bueno que las y los migrantes incluso ayudan a mantener muchas de las familias. Por ejemplo, hay algunas notas que yo pongo ahí. El caso de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, la aportación de los migrantes vía las remesas representa 10 o 11% del PIB de esas entidades. Incluso en lugares como Zacatecas es mayor la aportación. Hay encuestas que reflejan que el 69% de los migrantes son responsables de mantener económicamente al menos a 2 personas en sus comunidades de origen. Yo sí pienso que es un momento para que el gobierno mexicano rectifique el camino y tome en serio la protección de los migrantes y tome en serio la protección de sus fuentes de empleo. Probablemente Patricia Mercado nos podrá explicar con más contundencia lo que se refiere al ingreso básico y vea que yo estoy totalmente de acuerdo para que se pueda proteger a las personas en más riesgo ante la debilidad de los programas sociales, porque la verdad de las cosas es que los programas sociales no alcanzan. Se estima que se protegerán a 22 millones de personas, cuando las personas en necesidad son más de 60 millones. Y por supuesto que sí es una cosa bastante de lamentar. Con eso podríamos pasar a la última hoja, ya para terminar la presentación. Me parece que sí es muy importante que se pueda rectificar el camino respecto a la actuación hacia la población migrante mexicana en Estados Unidos. Yo veo en riesgo esta condición por la pandemia. Veo que se conectan estos tres riesgos, pero reconozco en ellos y en ellas una extraordinaria capacidad. En alguna ocasión platicaba yo con algún líder en el área de Los Ángeles y me decía, mire, la verdad es que usted podrá ver
y me decía, revisen las dos costas y usted va a ver que prácticamente no hay hombres latinos. Hay casi siempre gente de trabajo, de empuje, de fuerza. Creo que ese es siempre el ejemplo que tenemos que retomar. Sí, y ese es el aporte que tenemos que reconocer. Yo creo que hoy en el coronavirus hay mayores condiciones de riesgo y por eso sí tiene que aumentar la respuesta y la capacidad del Estado en su protección. Muchísimas gracias por su atención.